Comencemos con el primer tema del dominio lingüístico. Lenguaje. Generalmente nosotros al lenguaje sabemos darle diferentes significados como es la forma de hablar de una persona, es el idioma, pero no. El lenguaje se divide en varias categorías. Primero está el lenguaje en sí. Es la capacidad del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos a través de la palabra u otros medios. Es la capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos. Existe el lenguaje de señas, el lenguaje braille, dependiendo mucho de cómo el ser humano se comunica. También tenemos la lengua. La lengua es el código compartido por una comunidad de personas, es el idioma. Alrededor del mundo existen diferentes idiomas, el italiano, el francés, el español, el náhuatl en México, varias lenguas. Nosotros en nuestro país tenemos varias culturas, varias nacionalidades. Estas tienen diferentes lenguajes. Por ejemplo, nosotros hablamos español y otras personas hablan quichua. Estos dos idiomas son los más representativos de nuestro país, pero aparte de estos dos idiomas existen más. Por ejemplo, en la cultura siona de Sucumbíos hablan el idioma Paikok. En la Purúa hablan quichua. Esta se encuentra en Chimborazo, Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi. En la cultura guaraní, que se encuentra en Orellana, Pastaza y Napo, hablan el idioma Huautirio. En la cultura Alcofán o Cofán hablan el Ingae. Los Sáchilas de Santo Domingo hablan el Zafiqui. Y los Shuares, que se encuentran en Orellana, Pastaza, Morona y Zamora, hablan Shuar. Dentro de nuestro país, como acabamos de ver, existen varios idiomas en un mismo territorio. Derivado de esta situación existe lo que es la diglosia. Es cuando en un mismo territorio coexisten varias lenguas con diverso estatus social cultural, de modo que una de ellas se configura como lengua de prestigio frente a la otra que queda relegada a una posición subalterna. La lengua de prestigio de aquí de nuestro país es el español, ya que la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas hablamos del español. Y las lenguas relegadas quedan el quichua, queda el zafiqui, todas estas lenguas que acabamos de ver. Entonces, la diglosia se diferencia también del bilingüismo. El bilingüismo es la capacidad de una persona de hablar dos idiomas. En cambio, la diglosia se da por diferencias socioculturales donde un idioma prevalece de otros. Seguimos con lenguaje. El habla es la expresión particular, llamativa o curiosa, utilizando reglas del idioma en una comunidad determinada. Por ejemplo, el habla depende mucho del país de donde la persona hable. Por ejemplo, los cubanos, los colombianos tienen una forma de hablar diferente, se les escucha muy diferente al hablar. En cambio, el dialecto es una variante del idioma principal que se habla en un determinado territorio según sus costumbres. Esto ya es dentro de un mismo territorio. Por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos el dialecto costeño, serrano y amazónico. También tenemos el sociolecto e el idiolecto. El sociolecto se diferencia mucho en lo que son las generaciones, que es la manera de hablar de las personas que pertenecen a un mismo grupo sociocultural. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar hablar a un joven de 15 años que escuchar hablar a una señora de la tercera edad. Generalmente estos cambios se dan en la forma de expresarse, tanto en palabras como con la forma de hablar. Y el idiolecto es solamente la manera de hablar propia de una persona. Esta persona, por ejemplo, puede mezclar el español y el inglés, puede estar en un mismo grupo y ser la única persona que habla así.
En las funciones del lenguaje, tenemos primero la informativa y la referencial. Este lenguaje generalmente está presente en los diccionarios o también en conceptos. Dice que se basa en la comunicación de hechos comprobables y verificables, es objetiva y la más usada. La función apelativa o connotativa. Este lenguaje es el que influye en la conducta del receptor. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a un niño o una niña que no puede usar el celular cuando está atendiendo a clases. Eso cambia la conducta del niño o la niña. Aquí se aplica la función apelativa o connotativa. También tenemos la función expresiva o emotiva. Esta se usa generalmente en los textos poéticos, en donde se usa un lenguaje subjetivo que está presente en las exclamaciones. Por ejemplo, los poemas de amor generalmente nos hacen sentir enamorados o guiándonos de las descripciones del autor, nos hacen sentir lo que éste quiere expresar. También tenemos la función fática o de contacto. Es el lenguaje en donde se verifica el proceso comunicativo. Por ejemplo, en un concierto, cuando se acercan a los micrófonos, siempre dicen, prueban un, dos, hola, saludan para comprobar la manera de que la comunicación se escucha bien, algo técnico está bien. La función poética y estética es muy usada en la publicidad. Es de sentido convincente y persuasivo. Aquí hay que diferenciar entre la poética y la expresiva o emotiva. La expresiva o emotiva, como les dije, se usa en textos poéticos, mientras que la poética o estética se usa en la publicidad. Por ejemplo, tenemos los comerciales de Coca-Cola, los de Navidad, cuando Papá Noel está tomando la cola, ¿no? Nosotros siempre lo relacionamos con Navidad. Entonces, eso es persuasivo para que la gente compre justo en Navidad la Coca-Cola. Y finalmente tenemos la función metalingüística. Esta se usa más en explicar el lenguaje en sí, es lo que yo estoy haciendo. Les estoy explicando las características del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje se usa para comunicarse. Es solamente exclusiva de la materia de lengua y literatura. Tenemos también los signos lingüísticos. Esta es la parte tangible de la comunicación. Esta se divide en significante y significado. Con el ejemplo que tenemos aquí. El significante es un perro. La forma es de un perro. Mientras que el significado es la relación que nosotros hacemos en nuestra cabeza mediante nuestras experiencias y el aprendizaje. Nosotros identificamos que lo que está ahí, de lo que se ve en la pantalla, es un perro, porque nosotros ya tenemos con nuestra experiencia el conocimiento de que es un perro. Pero, por ejemplo, si nosotros le decimos a un niño chiquito, le mostramos que la misma forma. Él les va a decir de todo menos que es un perro, porque todavía no sabe. Entonces ahí está el significante y el significado. Las características. Los signos lingüísticos tienen arbitrariedad, es decir, que el signo no tiene un significado fijo. Por ejemplo, el gato. El gato a través de los años y en diferentes culturas también antes era relacionado con algo religioso, un símbolo, era un dios, por ejemplo, en las culturas egipcias. Pero al pasar del tiempo, a pasar de las generaciones y al pasar del aprendizaje, ahora nosotros solo lo vemos como que es un animal doméstico, es una mascota. Entonces, no tiene un significado fijo. También está la linealidad. Los elementos están relacionados entre sí, es decir, tienen una secuencia. Por ejemplo, en una oración, nosotros cuando leemos, leemos palabra por palabra, no leemos de corrido. Entonces, tiene una secuencia. Y por último está la mutualidad, puede modificarse o desaparecer. Esto se da más en las palabras.
por ejemplo, la palabra achicopalado. Actualmente ya no se usa mucho, pero antes las personas lo utilizaban para representar a una persona que es muy tímida y actualmente no se usa mucho esa palabra. Entonces puede modificarse o también puede desaparecer. Y por último tenemos las clases de signos. Tenemos dos clases, los indicios y las señales. Los indicios. Tenemos, por ejemplo, cuando un fenómeno natural o involuntario no es inmediatamente perceptible. Por ejemplo, nosotros cuando vemos en el cielo nubes negras, nosotros ya sabemos que va a llover. Y aquí cuenta mucho el significante y el significado. Aquí el significante vendrían a ser las nubes negras y el significado es el conocimiento que nosotros tenemos que ya va a llover. Y también tenemos lo que son las señales. Estas son producidas artificialmente y están divididas entre iconos, signos y símbolos. Los iconos generalmente lo vemos en la televisión o también para señalar algo. Por ejemplo, cuando en el clima nosotros vemos las noticias o en internet nosotros vemos que cuando nos informamos del clima, un sol y una nube, eso significa que está nublado, que el día va a ser nublado. En cuestión de los signos, estos generalmente se usan en los idiomas, por ejemplo, en el idioma japonés. Este que está aquí es un kanji, es un conjunto de signos. Este es el kanji del amor. Y por último tenemos los símbolos. Los símbolos representan algo. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos los símbolos de la religión. Generalmente saben ser muy subjetivos. Por ejemplo, el corazón. El corazón puede ser tanto un icono como un símbolo. En icono, el corazón, por ejemplo, en la Cruz Roja, significa donación de sangre. Y en el símbolo, el corazón significa el amor, que es un valor. Listo. Entonces, estudiado esto, vamos a hacer algunas preguntas que vienen en el examen ser bachiller o en el EAS. La página web jovenesweb.com podemos encontrar algunos ejercicios y también simuladores en sí de la prueba. Vamos con la primera pregunta. Generalmente las preguntas no van a ser directas, no les van a preguntar qué es el lenguaje, sino que mediante enunciados, usando la lógica y también relacionando lo que acabamos de aprender, van a tener que responder. Por ejemplo, en esta pregunta. En el norte de la capital, en el colegio Los Chiris, Juan ha estudiado español y quichua por igual. En este colegio, las dos lenguas gozan del mismo prestigio. Juan desea continuar sus estudios de bachillerato en el centro de Quito. El joven sabe que solamente utilizará el español para comunicarse en ese estrato. Entonces, de acuerdo a este acontecimiento, se deduce que Luis se desempeñará efectivamente debido a que conoce dos lenguas, el español y el quichua, pero dependerá más del español. Luis ingresará a un colegio de educación bilingüe para continuar con la forma de aprendizaje que tenía en el colegio Los Chiris. El nuevo estrato social en el que se desenvolverá Luis es consciente de la formación que recibió este último en su anterior colegio. Y el aprendizaje de la lengua ancestral no le servirá a Luis, quien dependerá únicamente del español para introducir un nuevo medio. Aquí nosotros también podemos relacionarlo con conocimientos previos. Nosotros sabemos que en la capital la lengua que más se usa es el español. La mayoría de la gente, por no decir todos y todas, hablamos de español. Entonces, con eso, también con el conocimiento de que el español y el quichua es una lengua, es un idioma, el joven, ¿qué tendrá que hacer? Luis se desempeñará efectivamente debido a que conoce dos lenguas, el español y el quichua, pero dependerá además del español. Puede ser. Luis ingresará a un colegio de educación bilingüe para continuar con la forma de aprendizaje que tenía en el colegio Los Chiris.
Esta opción no es porque dice que el joven sabe que solamente utilizará el español para comunicarse en ese estrato. Y también porque sabemos que en la capital mayoritariamente hablamos del español. Entonces la B no es. Vamos con el siguiente. El nuevo estrato social en el que se desenvolverá Luis es consciente de la formación que recibió este último en su anterior colegio. Esta respuesta tampoco es, ya que el joven sabe que solamente utilizará el español para comunicarse en este estrato. La institución no tiene nada que ver. Y también tenemos el aprendizaje de la lengua ancestral no le servirá a Luis, quien dependerá únicamente del español para interactuar en un nuevo medio. La A y la D son posibles respuestas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Otra vez, en la A dice, Luis se desempeñará efectivamente debido a que conoce dos lenguas, el español y el quichua, pero dependerá más del español. Y en la D, el aprendizaje de la lengua ancestral no le servirá a Luis, quien dependerá únicamente del español para interactuar en un nuevo medio. Entonces, sabemos que primeramente el colegio está en la capital y segundo, el joven sabe que solamente utilizará el español para comunicarse en ese estrato. No es la A porque no dependerá más del español. Entonces, es la D porque el aprendizaje de la lengua ancestral no le servirá a Luis, dependerá únicamente del español para interactuar en un mismo medio. Entonces, la respuesta será la D. Listo, vamos con la segunda pregunta. Dice que en Ecuador se da una situación lingüística muy particular llamada diglosia. Se marca la definición correcta de esta palabra. Dice, situación en la que coexisten dos lenguas en una comunidad de hablantes de tal forma que por gozar una de ellas de mayor prestigio social que la otra, se emplean en ámbitos o circunstancias diferentes. La B dice situación en la que coexisten dos lenguas en una comunidad de hablantes, las cuales son utilizadas indistintamente en cualquier situación o ámbito social. La C dice en la que coexisten dos lenguas en una comunidad de hablantes, de tal forma que por gozar una de ellas de mayor prestigio social que la otra, queda relegada al ámbito doméstico y tiende a desaparecer. Y la D dice situación en la que coexisten dos lenguas en una comunidad de hablantes, de tal forma que al usarse al mismo tiempo suele mezclarse hasta el punto de convertirse en una sola resultando de las dos iniciales. Entonces, las dos opciones que podemos poner es la A y la C. Ya que la B solo dice que coexisten dos lenguas en una comunidad de hablantes. Eso no tiene nada que ver con la diglosia. Eso sería bilingüismo. La D dice situación en la que coexisten dos lenguas en una comunidad de hablantes de tal forma que al usarse al mismo tiempo suelen mezclarse hasta el punto de convertirse en una sola resultante de las dos iniciales. Eso no tiene nada que ver ya que aquí está explicando el surgimiento de una lengua nueva. Entonces, las dos opciones serían la A y la C. Dice, la situación en la que coexisten dos lenguas en una comunidad de hablantes de tal forma que por gozar una de ellas de mayor prestigio social que la otra queda relegada al ámbito doméstico y tiende a desaparecer. Recordemos que es la diglosia. La diglosia es una situación donde existen dos o varias lenguas donde solo una está sobre la otra. Es decir, las demás quedan relegadas, pero no existe la desaparición de esas lenguas. ¿Sí? Entonces la C no puede ser. La respuesta es la A, ya que dice que por gozar una de ellas, una de las lenguas de mayor prestigio social que la otra, se emplean en ámbitos o circunstancias diferentes. Aquí se explica que solo hay una lengua que se habla más que la otra. Entonces la respuesta sería la A. Listo. Las demás preguntas son de otros temas que los veremos más adelante. Entonces, esto sería por la clase del día de hoy. Recuerden que pueden consultar esta página Jóvenes Web donde se les dará ejercicios, preguntas relacionados al cuestionario del EAS.
Y también esta presentación, estas diapositivas yo ya les paso por el grupo de WhatsApp. Si encuentro otros documentos con más preguntas, ya les paso igualmente por el grupo de WhatsApp. Recuerden que para dar el examen necesitan estudiar constantemente y practicar las preguntas con estos simuladores también, para que puedan dar un buen examen. Y listo, nos vemos el próximo domingo.